Moi buenas tardes, benvidos, benvidas. Hoy tenemos un invitado especial, Claudio Zulián. Sé que, bueno, para muchos de vosotros puede ser quizás la primera vez que venís aquí al CEGAC. Y os quiero dar la bienvenida muy especialmente y deciros que, bueno, que esta casa es también vuestra casa y que estamos con los brazos abiertos para cuando queráis venir y para disfrutar o usar, digamos, todas las cosas que buenamente podamos ofrecer desde el museo. Como decía Claudio, es un artista muy excéntrico, periférico en el sentido del sistema del arte, un artista que ha hecho un tipo de carrera muy inusual y de hecho tú empezaste en la música contemporánea desde la composición, la ejecución y también desde la dirección teatral, por tanto desde un ámbito aparentemente lejano a las artes visuales, aunque luego realmente está muy cerca. Y fuiste derivando poco a poco hacia un plano más cinematográfico, videográfico, de videoinstalación. Ahí me gustaría comenzar esta conversación, que va a ser también un pequeño recorrido por la exposición y hablando brevemente de cada una de las piezas, también para que podamos de alguna forma seguir el hilo. Y me gustaría que comenzáramos en esta conversación hablando de ese camino desde la música hacia las artes visuales y al vídeo, ¿no? También quiero dar las gracias al equipo del CEGAC que ha permitido que esto se montara. Un equipo estupendo, entregado y que si veréis la exposición también acabada en términos técnicos y de organizaciones, gracias a ellos. Bien, dicho esto, quisiera decir que yo empecé con la música simplemente como se empieza como adolescente. No había tradición musical en casa y la música fue por donde entré en lo artístico. Y la verdad es que no me he abandonado nunca, y si me permites hacer como un salto temporal muy largo y llegar hasta ahora mismo, en el que combino el trabajo propiamente cinematográfico televisivo con un formato como el que veréis aquí de videoinstalaciones, es porque he encontrado en lo cinematográfico una especie de expansión de lo musical. Lo musical en términos de lo contrapuntístico, aquello que permite juntar voces diferentes, y creo que justamente el cuidado de la voz es una de las cosas que se podrá ver en la exposición y que ha sido un objetivo para mí desde el comienzo. Una de mis primerísimas piezas de música electrónica era un trabajo sobre una voz que contaba una historia de una mujer que había crecido en un barrio de chabolas de Barcelona. Y ya estaban estos elementos de alguna manera que me han llevado luego a desarrollar todas las piezas que podréis ver en la exposición y alguna más, obviamente. De manera que para mí lo audiovisual es como una ampliación de lo musical en términos de trabajo sobre el ritmo y la composición de diferentes elementos, y quizás es también una de las razones por la que me interesa tanto el plano secuencia. Claro, este proyecto tiene como núcleo una pieza que se titula Vidas y que es además la pieza que da de alguna manera nombre a toda la exposición y que en el fondo también es un poco un resumen de los procedimientos que durante estos últimos 20 años has ido realizando. El inicio del proyecto realmente es esa pieza, cuando aún no existía, cuando aún no estaba ni siquiera planteada. A partir de una serie de conversaciones planteamos
la necesidad que había también desde este museo de poder abordar el territorio, abordar la ciudad de Santiago, abordar el territorio de Galicia. Y eso que hemos ido haciendo a través de otros artistas, pues por recordar Francesc Torres o Narel Javelin, que está aquí y que hace unas semanas simplemente cerramos su exposición, han tratado distintos aspectos del territorio y en este caso había una voluntad también de posar la mirada sobre la ciudad de Santiago y a través también de esa relación que hay entre ciudad y barrio. Como Vidas es la pieza de alguna manera central, me gustaría comenzar por Vidas y porque se puede aplicar, digamos, el procedimiento, la metodología que has ido utilizando al resto de trabajos. Y me gustaría específicamente que pudieras abordarlo, ¿no? Sí, haremos un flashback, como Sí. se dice, la técnica del flashback. Empezamos por el final y vamos a ir descubriendo el comienzo. Bien, antes de hablar de vida, yo quiero agradecer a todas las personas de Vite que están aquí, que son muchas, la acogida, la simpatía, la empatía y el grado de colaboración que han permitido que esta pieza sea posible. Sin esa abertura hacia lo que fue una aventura desde todos los puntos de vista para ellos, pero también para mí, porque las primeras veces que puse los pies en Vite no sabía ni a lo que me iba a encontrar, ni qué es lo que iba a hacer, ni nada. Y creo que las personas que más han tratado conmigo lo saben, porque al comienzo no tenían idea y hoy creo que se sorprenderán de ver a dónde han acabado todas aquellas conversaciones y todas aquellas medio ideas de las que se habló en algún momento. Por lo tanto, muchas gracias a todos vosotros y estoy encantado además que estéis hoy aquí para acompañarnos y para que veamos juntos el primer día de vida de esta pieza Vidas. Dicho esto, en Vidas de alguna manera he recorrido caminos que son reconocibles respecto a las otras piezas. El tratamiento de la voz, por ejemplo, a partir de las entrevistas que hice a unos cuantos vecinos, porque al final hay solo cuatro voces que de alguna manera completan un paisaje de Vite, todo esto sin que yo pretenda en ningún momento ser exhaustivo, sino es simplemente lo que yo he sentido en Vite, no es lo que Vite es, ¿no? De ninguna manera. Y el tratamiento de las voces, decía, es una constante de mi trabajo y aquí me gusta mucho escuchar las voces y no solo lo que dicen, sino también, no solo las palabras, sino lo que dice la voz cuando suena. La voz cuando suena nos dice cantidad de cosas, ¿no? Nos habla, sabemos la edad, sabemos el sexo, podemos detectar estados de ánimo clarísimamente, ¿no? La misma palabra dicha de maneras diferentes nos habla de la intimidad de aquella persona o de lo que aquella persona quiere comunicarnos. Por lo tanto, la voz, importantísimo. En segundo lugar, un trabajo sobre la imagen de los lugares. En el caso de Vite, además, veréis que hay un trabajo sobre la imagen exterior del lugar, lo que se ve desde la calle, y la imagen interior, lo que se intuye desde la calle, que son las casas por dentro. Los vecinos que han trabajado conmigo en este proyecto, que se han prestado amablemente a abrir sus casas, sabrán que les insistí en que las casas también se leen, ¿no? Los espacios interiores son como lo que decía de la voz. En un espacio interior se lee la vida de las personas. De allí que insistiera tanto en que quería hacer las entrevistas dentro de las casas, porque de alguna manera todos son capas de sentidos. Capas de sentido. Gracias a lo que se ve en la pantalla de la casa se puede intuir, se pueden saber cosas de esa persona, cosa
cosas bastante íntimas, y supongo que es también la razón por la que algunas personas prefirieron no abrir sus casas. Normal, ¿eh? Es justo porque efectivamente son niveles de una cierta intimidad. Tercer elemento, la formalización de las imágenes. Las imágenes que veréis están muy trabajadas en términos de lo que se dice técnicamente postproducción. Quiero decir que una vez que se ha hecho el rodaje, se va en un estudio y se empieza a tocar el color, incluso la encuadre a veces, y se empiezan a manipular las imágenes, para mí con la finalidad de que lleguen a una especie de excelencia expresiva, que den lo máximo de sí, que se magnifique el momento en el que se ha rodado, que se consiga transmitir al público todo aquello que se pudo sentir en el momento del rodaje. Y que yo considero que eso necesita un camino de trabajo. No es una cosa que se dé así por así, sino todo un camino. Yo creo que estos son como tres elementos básicos que se van a reencontrar a lo largo de todas las piezas que hay en la exposición. Sí, de hecho, yo encuentro que esta pieza es probablemente la pieza menos documental, menos descriptiva, y es a la vez la más poética y la que capta un determinado tipo de esencias, de sensaciones de barrio y de ciudad desde puntos de vista diferentes e insospechados. En otras piezas tuyas que están en esta exposición precisamente, también como cuestión de contraste, hay una preocupación, digamos, más por buscar el problema o describir una cuestión de carácter social o política o sociológica, ¿no? Y en este caso hay más una cuestión de poesía, entiendo. Sí, yo cuando se habla de poesía siempre recuerdo una pequeña anécdota, si me permitís. Un día que estaba en un acto oficial y que nos iban a agasajar a unos cuantos por una película, justamente, estábamos esperando con Gamoneda, el gran poeta español. Y yo me acerqué y le quise felicitar por sus escritos, por su poesía, que me parecen extraordinarios. Y le dije que yo también escribía cosas, como por ejemplo alguna de las que veréis en la exposición, pero que desde luego no consideraba que lo que yo hiciera fuera poético. Y Gamoneda me dijo, todo lo que aspira a la intensidad es poético. Creo que esto es la definición de lo poético, y creo que es un cierto movimiento que hay en mis piezas de una aspiración a la intensidad expresiva. Por eso decía también que hay trabajo de postproducción. Y que quizás me gustaría pensar que este recorrido de estos 20 años que veréis en la exposición es también un recorrido hacia un despojarse de aquello que podía ser una razón de buscar la intensidad, pero no era la intensidad en sí misma, para llegar a esta última pieza en que esos elementos documentales, políticos, sociales, están allí, son una razón de ser de la pieza, no cabe ninguna duda, pero el centro no es ese. El centro es lo intenso de la experiencia de un estar allí, de unas personas, de yo mismo con esas personas, de un lugar en la tierra, que es en Santiago, en un barrio, en una casa, en una habitación. Sí, luego hay otra cuestión que es el método, ¿no? El tipo de trabajo, que también es un poco el que has utilizado en Santiago en Vite. Eh, ¿cómo, cómo has ido aplicando ese trabajo? Sí, el método tiene un comienzo, yo sé que aquí hay algún psicoanalista en la sala, tiene un comienzo un poco lacaniano, en el sentido que me gusta, y los que me conocieron desde el comienzo del proyecto lo saben. Al comienzo me gusta decir voy a hacer un vídeo y callarme y escuchar, ¿no? Porque en la escucha es donde nacen las cosas. A veces hemos comentado
que mis piezas considero que no son ni unas piezas del yo, ¿no? De lo que a mí me pasa, ni unas piezas del él, una descripción de lo que pasa fuera, sino son unas piezas del tú, de lo que pasa en el diálogo. Y en ese diálogo es donde aparecen las razones de ser de una pieza. De alguna manera me gusta pensar siempre que cuando empiezo una pieza no sé nada, pero nada de lo que va a pasar después. Eso va surgiendo. Y lo que me da tranquilidad, lo que me da seguridad es justamente percibir con mucha claridad que no sé nada. En ese vacío nace la pieza. Pero, claro, para que la pieza pueda surgir con toda su intensidad, necesito tiempo. Entonces, todas las piezas que veréis son todas piezas que han supuesto un largo trabajo de escucha previa, de preparación, también de explicar las ideas que iba teniendo y ver la cara que me iba poniendo la gente. No necesariamente necesitaba comentarios directamente, sino a veces lo explicabas y veías una duda en los ojos del interlocutor o en los ojos del comisario y decías, no vamos bien, a esta duda, esa chispa de duda quiere decir algo, y entonces seguía trabajando. Eso significa que todo lo que veréis tiene como mínimo un año de preparación detrás, todas. En el caso de Vite han sido 3 años, desde los primeros paseos que di y desde las primeras conversaciones. 3 años también un poco por casualidad, porque por el medio ha habido la pandemia y todo se ha retrasado, pero creo que en este caso ha sido a favor de la pieza, porque a mí me ha permitido trabajar más, profundizar más, hablar con más gente, entender mejor las dinámicas. Y también quiero decir que hablar con las personas y patear los barrios no es todo de mis trabajos, porque considero también que las dinámicas de una ciudad y por lo tanto de un barrio que es una parte de una ciudad son dinámicas complejas que no pertenecen por completo ni a los habitantes, ni al lugar, ni siquiera a la ciudad donde está situado ese barrio. Hay dinámicas globales que generan la energía suficiente para que nazca aquello. Yo creo que en el caso del barrio de Vite es obvio. El barrio de Vite no lo construyen sus habitantes y tampoco nace por voluntad de sus habitantes, sino que hay unas dinámicas al final del franquismo en el que se dan proyectos de ese tipo. El proyecto de Vite es particularmente bueno desde el punto de vista de arquitectura, aunque luego su realización sabemos que tuvo muchos problemas y los vecinos me han explicado hasta qué punto tuvieron que ocuparse de que aquello fuera realmente habitable, cambiando cosas, etcétera. Pero incluso no fue ni siquiera un empuje propiamente español, sino que era una dinámica propia de todo el sur de Europa en los años 60, una dinámica de inurbación, y ejemplos de barrios como Vite los hay en Italia, los hay en Francia, los hay en Bélgica, y en otros momentos de la historia los hubo en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que son dinámicas muy generales que quedan reflejadas al final en una cosa muy concreta que es la construcción de un sitio y su manera de habitarlo. A partir de allí sí que aquello está en manos de los habitantes hasta cierto punto, porque, por ejemplo, en el barrio de Vite yo he conocido personas que pertenecen a una cierta, quizás sea el futuro del barrio, pero en todo caso a una cierta gentrificación, en el que la calidad de los edificios y el hecho que ahora mismo forman parte de la ciudad, porque algunos habitantes de Vite de Arriba, por ejemplo, me dijeron que bajaban a Santiago, Santiago estaba lejísimo, mientras que ahora se considera que está en Santiago, el barrio, y en este sentido, esta gentrificación, el hecho de que gente que tiene otro tipo, que ya no son gente obrera o trabajadores, sino pueden ser profesiones liberales, etcétera, compran las casas, las transforman, hacen de ellas, las transforman además en un sentido moderno. A lo mejor una casa que antes ocupaba una familia con 3, 5 o 6 hijos, ahora lo ocupa una pareja sin hijos, ¿no? Y viven como reyes, ¿no? Viven bien, con esos bonitos verde alrededor, etcétera, etcétera. Esa dinámica tampoco es una dinámica que pertenezca solo al barrio.
Por lo tanto, yo intento percibir todo esto y luego centrarme en lo que me parece importante en un determinado momento y lo que ya digo, aunque veis que digamos he intentado realmente informarme de las cosas, no pretendo de ninguna manera que mi pieza sea exhaustiva respecto al barrio. Mi pieza no representa Vite, representa una manera de sentir mía de estos 3 años que he andado por allí respecto del barrio y de la gente que he conocido del barrio. Sí, eh, teniendo como ejemplo este tipo de procedimientos, en todas las piezas que están en la exposición comparten estos elementos, ¿no? La utilización del plano secuencia, la utilización del plano fijo y luego la construcción de un plano de voz en off, un plano que de alguna manera el sonido recorre un poco todo. Y me gustaría comenzar, aunque sea brevemente, por ese recorrido. La pieza probablemente que inicia el recorrido en la exposición es Arrecifes, que fue una pieza que se diferencia en cierta manera de todas las demás porque tiene una dinámica mucho más movida. Sí, más de montaje. Justamente yo diría quizás la única pieza que no utiliza el plano fijo o el plano secuencia en su construcción. Es una pieza que apunta a la otra sensación que nos da la ciudad, que es la sensación de lo fragmentario, de lo promiscuo, de los encuentros casuales, de la multiplicidad de los estímulos y de la dificultad de decidir cuál es el estímulo más importante. Una pieza rodada en Arrecife, de ahí su título, la capital administrativa de la isla de Lanzarote, de las Canarias, y a través de un encuentro con los vecinos de 3 barrios que se sitúan alrededor de lo que se llaman las maretas, que es una gran superficie de cemento de comienzos del siglo XX, construida para recoger la poca agua de lluvia que cae en Lanzarote y que tiene una forma que permite recoger el agua que luego desagua en unos grandes aljibes abajo. La pieza se mostró en estos aljibes, aprovechando unos aljibes enormes de cemento también, aprovechando las dimensiones y jugando un poco a la oposición entre lo que parece una cosa futurista, en el sentido que veréis son 3 tiras de imágenes con una forma que no responde a ninguna forma, a ninguna dimensión de una pantalla normal, en un material translúcido que de alguna manera flota en el espacio y da una cierta sensación de lo maravilloso. La idea fue como si espiáramos a través de unas grietas y viéramos esta vida intensa, múltiple, viva y muy colorida, además de la ciudad. En este sentido, efectivamente, Arrecife se separa de las otras. También la manera en la que la hice fue una pieza donde no hubo ningún proyecto de rodaje, sino que durante un tiempo fui cámara en mano y micro en mano, acompañando a vecinos de los barrios y entrando en las casas según el vecino me decía, venga, vamos a ver a Pepita, que es mi amiga y que seguro que nos va a contar cosas interesantes. Y ahí nos sentábamos en la mesa y grababa, ¿no? sin otro propósito. Y luego hice un trabajo de filtración de o sea, filtré todo ese metraje de audiovisual que había grabado y eso sale. Sí, en esa pieza la voz, por ejemplo, es un gran archivo de memoria y eso la une en cierta manera a Vallés, que también es una pieza sobre la memoria. Eh, ¿Podrías abordar esta pieza que Sí, tiene aquí, está planteada de una manera, aunque en Barcelona, en la Virreina, donde se expuso por primera vez, tenía otra formalización? sí, en la Virreina eran 7 pantallas, no 3 como aquí, y algunas eran más grandes que las 2 pantallas pequeñas, pero la pantalla grande de aquí es mucho más grande que las de Barcelona. Y tengo que decir que me encanta que sea tan grande, porque yo las pensé como pantallas grandes, todas ellas.
que juega con el espacio. Y efectivamente, me gusta mucho que hayas escogido esa pieza como pieza de introducción, de alguna manera, porque cuando se entra en el primer espacio es lo primero que se ve, porque es una pieza que juega con el espacio, parece que es una continuación del espacio en el que estamos y es una antigua fábrica, y cuando digo una antigua fábrica es realmente una de las fábricas más antiguas que se conservan en Cataluña, en la zona industrial del Vallès, que está en el norte de la ciudad, y es una fábrica textil de los años de la década de 1840 en la que se conserva maquinaria de entonces, y el sonido que se oye es un sonido de la maquinaria de entonces trabajando. Por lo Maquinaria tanto, textil, ¿no? maquinaria textil, sí, ese sonido repetitivo que se tiene cuando los telares antiguos o las máquinas de cardar la lana y cosas así. En ese sentido, es una memoria y es un trozo de historia, pero también, si miráis con detenimiento, veréis que fuera de las ventanas de la fábrica pasan cosas. Pasan coches, pasan personas, pasan ambulancia. Y de esa manera he querido sugerir que la historia y la memoria no son algo del pasado, sino que son algo del presente, ¿no? Cuando hablamos de memoria nos parece que estamos hablando del pasado, pero estamos haciendo un acto ahora, un acto de recuerdo ahora. Cuando hablamos de historia, estamos hablando de historia ahora. Y cuando hablamos de una fábrica abandonada en la que se trabajó en la década de 1840 y luego se siguieron trabajando casi 150 años más, estamos hablando de un espacio que existe ahora, que existe en el corazón de la ciudad. Es como una especie de cápsula del tiempo, pero no de un tiempo muerto, simplemente de un tiempo que está ahí esperando. Sí, de hecho, una de las imágenes que hay en las pantallas que acompañan a la fábrica es la de los trabajadores emigrantes que llegan al Vallés y que ellos mismos están representando como si fueran sus padres o sus abuelos, ¿no? Sí, era la zona donde fue a parar mucha de la inmigración en Cataluña y la emigración de España. Eh, y le pedía a un grupo de hijos de personas que había inmigrado que interpretaran el momento en que sus padres llegaban. Y fue un momento muy emocionante, muy conmovedor, porque era un grupo de jóvenes, que veréis, que además grabamos un domingo por la mañana y venían de juerga, algunos de ellos. Les dije, bueno, podéis venir sin dormir, pero habrá curro, ¿eh? Así que vosotros mismos. O sea que eran jóvenes normales, de barrio, vitales, guapos, activos, ¿no? Y los vestimos, les dimos las maletas y los atillos y lo que se llama el atrezo en el cine para la interpretación, y cuando di acción y empezaron a caminar hacia la cámara como si acabaran de llegar, de pronto apareció, casi como si hubiéramos hecho un rito, apareció el espíritu de los padres y de los abuelos, y veréis hasta qué punto hay algo impresionante en el porte que tiene, ¿no? Esa es una dimensión que creo que está en otras piezas, una dimensión que alude también a lo ritual, a lo que... o sea, la memoria es la experiencia del pasado de uno, la experiencia individual. La historia es lo que se cuenta a la sociedad, ¿no? Y el rito supone una especie de pasarela entre la historia, la memoria y la actualidad a través de una interpretación, de un dejarse poseer por algo de eso, que creo que es una dimensión que está presente en varias piezas. Sí, de hecho, la siguiente pieza, L'Avenir, El Porvenir, es una pieza realizada en el norte de Francia en 2004. Fue un encargo de Lille, capital europea de la cultura, y es donde ensayas algunas cuestiones formales como el plano secuencia, el ir hacia atrás, la voz en off, y es una de las piezas quizás con más trasfondo social y de debate político, ¿no? Sí, al mismo tiempo, sin duda, porque digamos, cuando me invitaron a hacer ese trabajo, eh, descubrí, que yo no conocía, una zona muy empobrecida del norte de Francia que correspondía
a una zona que había sido minera, que había sido muy rica y muy potente en términos industriales, con una riquísima vida obrera y una zona central incluso en las reivindicaciones obreras del siglo XIX. Émile Zola escribió un famoso libro sobre esa zona, que es Germinal, del que se sacó una película también. Y me encontré allí unas personas que vivían del recuerdo de ese poderío, de esa potencia, de esa vitalidad que ya no estaba. Y después de un año de trabajo, les propuse cambiar el foco y decir, vamos a hablar del porvenir, vamos a hablar del futuro. Claro, el porvenir, en el caso de unas personas que estaban tan aferradas al pasado, es una pregunta crítica, o sea, es suponer una crisis, no es abrir una puerta, no es enfrentarse a lo que quizás tememos. Y en el caso de esa pieza pensé en representar esa desazón profunda tanto de la gente que vive allí como de Francia entera, porque toda Francia sabe que aquello es una zona pobre, toda Francia sabe que hay algo que el propio país ha abandonado y toda Francia teme lo que pasa allí, entre otras cosas porque es un lugar que ha pasado de ser un lugar donde se votaba comunista a ser uno de los graneros del voto del Frente Nacional. O sea que hay algo allí a pensar, porque son personas que se han sentido abandonadas y que han acabado votando a la ultraderecha. Y me acordé de un texto de Walter Benjamin, la novena tesis de filosofía de la historia, en la que habla del ángel de la historia, que es un ángel que mira al pasado y es arrastrado hacia el paraíso por un viento, y ese viento, Benjamin dice, es el progreso. Y quise representar eso con el movimiento de la cámara. De manera que la cámara, y esto es quizás una dimensión que estaba presente, ahora que he visto todas esas piezas pensé que algo de mi tradición cultural religiosa, aunque yo no sea religioso, aparece en varios montajes, ¿no? En este caso, esa mirada es la mirada de un ángel, teniendo en cuenta todos estos pasajes que os he contado, ¿no? Es el ángel que mira, que se va hacia atrás. El ángel que para mí técnicamente es la Steadicam, ¿no? La Steadicam es el ángel que se va, ¿no? Y en este sentido, esa pieza es verdad que pone muy sobre la mesa contenidos sociales y políticos, pero también tiene ese aspecto ritual religioso de la manera en la que está realizada, de la repetición, lo es propio del rito, la repetición, y es la repetición siempre del mismo tipo de plano, que es lo que genera el material de la película. Y la siguiente pieza es una pieza muy compleja. Se trata de 4 pantallas que funcionan al mismo tiempo y que cuentan 4 momentos de la historia de una mendiga, una persona que vive en la calle y que finalmente es una alegoría de la ciudad. Sí, Fundación de la Ciudad es la única pieza de pura ficción que hay en toda la exposición. Todas las demás tienen ese estatus intermedio entre la ficción y el documental, a veces porque le he pedido a las personas que se pusieran o interpretaran ciertos papeles, a veces, como sabe Marcelino, que está aquí, ¿no? Que se prestó a vestirse como no se suele vestir digamos, a hacerme caso como director que hablaba a un actor prácticamente. Pero no deja de ser un contexto semidocumental. Mientras esta es una actriz, una gran actriz barcelonesa, Mercè Arànega, que interpreta esta mendiga y que interpreta 4 momentos de lo que es una especie de pasión. Hay que decir su nombre, ¿no? El primer momento, ella está durmiendo en un cajero automático, se sale y cuando quiere volver a entrar el cajero automático está cerrado. En el segundo momento deambula por lo que es la avenida más lujosa de Barcelona, el Paseo de Gracia, pero deambula como mendiga delante de las tiendas de lujo. En un tercer momento se ha construido un refugio de cartón delante de la pedrera de la casa Gaudí y es expulsada
por 3 turistas coreanas y en el último momento se sube a una obra, se suicida y la última imagen es realmente la imagen de cómo ella está en los cimientos de la obra, metafóricamente son los cimientos de la ciudad, la fundación de la ciudad, y hay una grúa encima. Muchas ciudades, y creo que Santiago es un lugar donde no hace falta ni recordarlo, muchas ciudades nacen, se fundan sobre una tumba, ¿no? Y además muchas ciudades antiguas tenían en sus leyendas la idea de que había habido al comienzo un sacrificio humano, que podía estar más o menos disfrazado. En el caso de Roma es un asesinato, ¿no? Rómulo asesina a Remo, pero hay ciudades, por ejemplo, muchos mitos de fundación de las ciudades griegas están pensadas, la ciudad nace sobre la tumba de un héroe, ¿no? Santiago recordaba hoy, ¿no? Incluso Caín en la Biblia es quien funda la ciudad después de haber asesinado a su hermano. Sí, sí. Es otro ejemplo curioso. Sí, sí, es un mito que vuelve. De manera que, digamos, mi pieza alude a todo ese conjunto de mitologías relacionadas con la fundación de la ciudad y hace una lectura en clave social. Pero que haga una lectura en clave social no quiere decir que sociologice el mito. También lo hace. Pero lo que intenta es también traer el mito a la actualidad, ¿no? Es decir, cuando se habla de los excluidos, los sacrificados, o en francés, le laissé pour compte, se pierde de vista hasta qué punto en esas expresiones hay una cosa muy concreta, que es que realmente dejar que unas personas se sacrifiquen, ¿no? O los sacrifiquen, que tengan menor esperanza de vida, más dificultad, etcétera, etcétera, tiene algo de lo que la ciudad siempre ha exigido para su fundación, que es que alguna persona muera. Sí, y en este sentido, digamos, creo que es una dimensión que de alguna manera está presente, y yo diría, y no quiero desvelarlo todo, pero incluso en la pieza de Vite. No tanto por el sacrificio humano al que se alude directamente en la pieza de fundación de la ciudad, cuanto por el ritual del abejorro, ¿no? O abellón, que los que han participado, y aquí hay algunos del coro del abejorro, saben. Y no sé, ahora que os he desvelado hasta qué punto en alguna de mis piezas la cuestión del uso del Steadicam representa como una mirada del ángel, porque no es ni la mirada mecánica del traveling sobre raíles, ni la mirada subjetiva de la cámara en mano, sino es como una cosa intermedia que va flotando. Sabrán que aquello lo rodamos con Steadicam. O sea que pasó un ángel en ese momento. Bueno, la otra pieza que también se fundamenta desde mi punto de vista en la voz, en los acentos, en los modos de utilizar la lengua, es A lo mejor, que fue un encargo del Spider Contemporáneo de Castellón sobre la comunidad inmigrante rumana. Sí, el Spider Contemporáneo de Castellón me invitó a hacer una pieza sobre la comunidad rumana de Castellón, y después de hablar, como siempre, escuchar a los rumanos que pude conocer, sugerí que en vez de hacerla sobre la comunidad rumana de Castellón, proponía de irme a Rumanía y hablar con los parientes y amigos de los rumanos que estaban en Castellón y que nunca habían estado en Castellón, a propósito de cuál era la imaginación de esta ciudad donde habían ido a parar sus parientes y amigos. Al museo le pareció bien, al Spider Contemporáneo le pareció bien, y me fui a Rumanía, a una región de la que venía prácticamente toda la emigración rumana de Castellón. La emigración rumana de Castellón es la segunda ciudad que acoge el número más grande de rumanos después de Madrid, y en Rumanía
estuve hablando con las personas que sabían de Castelló solo a través de lo que le contaban por teléfono, por las fotos, etcétera, sus parientes y amigos que estaban en Castelló. O sea que era una cuestión, de hecho es una pieza sobre el deseo, que es otra dimensión que está muy presente en mis trabajos. Sobre el deseo de irse, el deseo de mejorar, el deseo de ser reconocidos, ¿no? Hay una persona que lo dice en el montaje, ¿no? Los rumanos se van de Rumanía porque quieren respeto, porque la sociedad rumana, en muchos aspectos, no se pueden hacer generalizaciones nunca, así decir, la sociedad rumana es así, pero algunas de las personas allí dicen que la sociedad rumana es muy clasista y que hay un gran desprecio hacia las clases más bajas. Y dice, los rumanos se van de Rumanía porque quieren respeto. Y en España, con trabajos normales, encuentran ese respeto como trabajadores. Claro, ese trabajo sobre el deseo, además dio algunos éxitos incluso tiernamente irónicos, porque no sé si conocéis Castellón, pero no es desde luego una ciudad en donde abunde el verde, es más bien una ciudad seca, un poco difícil, de un clima muy caluroso. Y hay uno de los personajes que es un campesino rumano, un campesino del este, grande, fuerte, todo rodeado de pámpanos, de verde, con sus campos verdísimos, que dice, Castelló es una ciudad más verde que todo esto, ¿no? De manera que el deseo construye también estas imaginaciones, ¿no? Claro, el deseo siempre construye la imaginación de algo que es mejor del lugar de donde estamos. Y como justamente el trabajar entre España y Rumanía suponía un trabajo de traducción, entre otras cosas suponía un trabajo de traducción para mí, porque yo esas entrevistas no las hice directamente porque esas personas no hablaban español, sino que necesité el trabajo de una traductora que me acompañaba y que decía, pregunta esto, ella me explicaba, ¿no? Ese circuito de las traducciones. Cuando fue el momento de montarla, pensé que de alguna manera había que reflejar eso y que eso suponía el deseo también es una traducción, ¿no? El deseo va de un yo hacia un tú y ese tú traduce lo que ha visto en el yo y, ¿no? Hay un trabajo allí. De manera que la pieza es una pieza, son dos películas iguales, o sea, es la misma película dos veces, puesta una al lado de la otra. En una se oyen las personas hablar en rumano, voz en off, como las otras piezas. En la otra se oyen un chico y una chica rumanos que traducen en español lo que dicen las personas en Rumanía. De manera que oímos el español, pero con el acento rumano, ¿no? Con las características de las personas que tienen otra lengua debajo de la fonética que están empleando en ese momento. La última pieza es una pieza en progreso y es una pieza que es ya completamente distinta a las demás porque es casi como una pieza colectiva realizada a distancia en muchos lugares. Algo tuvo que ver también la pandemia con ello y utilizando teléfonos móviles. No solo teléfonos móviles, o sea, la pieza nace en la pandemia porque yo hacía mucho tiempo que quería hacer un trabajo sobre el pueblo donde yo nací, en el nordeste de Italia, que es un pueblo que me parece particularmente interesante porque era un pueblo pobre, de agricultores pobres. La tierra allí es mala, no es buena tierra para la agricultura, es muy arenosa. Y que luego, desde los años 60, por toda una serie de razones que no vamos ahora a desarrollar, el hecho es que se ha enriquecido. Todo el mundo, hay muchas pequeñas empresas que trabajan de una manera muy moderna, que están conectadas con el comercio mundial y que han hecho que la gente sea muy rica. Pero claro, en 2 generaciones han pasado de una premodernidad pobre a una posmodernidad rica sin pasar por la modernidad. Y esto hace que el sentir general del lugar es un sentir más bien de... Yo siempre digo
que los habitantes de mi pueblo están desquiciados. Desquiciado es una palabra que me gusta mucho del castellano, porque quiere decir sacar de quicio, sacar ¿no? de aquello que te articula. Sales de allí y ya no sabes cómo funcionar, ¿no? Entonces, lo desquiciado es justamente el estar viviendo una situación donde las dinámicas en las que te has metido te llevan, pero no la acabas de interpretar. Y esto genera un malestar muy particular, una incapacidad propiamente cultural de entender el momento, lo que no quiere decir que no sepan cómo portarse, ¿no? Y la pandemia me ofreció la posibilidad de decirle a la gente, bueno, estáis encerrados en casa, vamos a trabajar. Yo no me puedo mover, vosotros tampoco, pero vamos a imaginar que hacemos un trabajo de representación de la realidad. Y fue a partir de allí que nació La montaña mágica, una alusión al libro de Thomas Mann. Y en La montaña mágica es una pieza que de alguna manera da cuenta de ese momento, de esa suspensión en la que se vive esa dificultad de entender, ¿no? De entender la historia. Y a partir de esa experiencia, que fue de todas maneras no fue una cosa espontánea, porque digamos yo de lejos ejercía sobre puestas en escenas, ¿no? Y le pedía o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? En la película hay 85 vídeos y me llegaron a mí desde Italia 2.500 vídeos, ¿no? La medida de la selección. Entonces, a partir de eso, a partir de esa manera de trabajar, propuse 2 desarrollos más, uno en Camerún y uno en Guatemala. Y lo que se ve aquí es digamos, unas pinceladas de estas 2 piezas que están naciendo, pero que me parece que ya están hablando de una nueva manera de trabajar con las personas que tienen cuenta de lo que es específico de ahora, ¿no? En la era del selfie y de la cámara en los móviles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahí estaremos. Sí, gracias.